Hoy les traigo un video en el que hablaremos sobre una de las leyendas que tras 25 años en Alemania ha decidido poner fin a este ciclo y ahora su destino y su última etapa como jugador profesional se encontrarán en la MLS. Así que no me enrollo más, pongamos el intro que comenzamos con este video. Y como dice el título, la miniatura, la descripción y básicamente todo lo que hay en este video, toca hablar sobre una de las leyendas del Bayern Múnich. Una leyenda viviente que en los últimos 30 años, me atrevo a decir, está en ese top 5 de leyendas recientes y está posiblemente en ese top 50, en ese top 20 de leyendas del Bayern Múnich. Obviamente estamos hablando de Thomas Müller, quien ya para fechas de que estoy grabando este video fue anunciado como nuevo jugador del Vancouver Whitecaps, que llega como agente libre después de desvincularse del Bayern Múnich. Llega por un contrato de año y medio. Es originalmente hasta diciembre de 2025. Tiene la opción de extenderse hasta diciembre de 2026. Recordando que las temporadas del MLS se juegan de enero a diciembre. Por lo que ya tenemos a un jugador que por muchos años, creo que todo mundo pensábamos que Thomas Müller iba a ser ese nuevo One Club Man, ese Francesco Totti quizás iba a ser ese nuevo Totti, ¿por qué no pensarlo así? Pero a final de cuentas esto no sucedió, se termina yendo en lo que podríamos decir que fue su última o sus últimas 2 temporadas como futbolista profesional. Personalmente sí tengo que decirlo, es de mis jugadores favoritos, o sea, no me tocó vivirlo en la época, por ejemplo, cuando estaba Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, que ellos fueron los que me hacen hincha del Bayern Múnich, pero obviamente a mí me tocó ver ese crecimiento, me tocó verlo debutar en ese 2008 y obviamente verlo crecer en estos años, en estos casi 30 años que estuvo en el Bayern Múnich. Pues obviamente me llenó mucho de emoción el verlo jugar, el ver cómo disfrutaba cada partido, cómo sacrificaba todo por su equipo, básicamente cómo vivía estar y ser en el Bayern Múnich, porque obviamente Thomas Müller era eso, era el ADN Bayern Múnich, pero estaba muy bien plasmado con Thomas Müller. O sea, yo creo que si ponías ADN Bayern Múnich en un diccionario y querías poner una imagen que reflejara lo que era el ADN Bayern Múnich, tenías a Thomas Müller sí o sí, porque tenías otras grandes leyendas, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Franz Beckenbauer, Gerhard Müller, etc. Pero creo que muy poquitos, uno que otro, quizás obviamente hablamos de los grandes históricos Beckenbauer, Müller, que se le acercan justamente o que están en la misma línea de esas máximas leyendas que sintieron ese corazón o ese ADN Bayern Múnich muy plasmadito en las venas. Por lo que en este video justamente lo que voy a hacer es traer lo que fue la carrera o lo que ha sido el trayecto del Bayern Múnich, de Thomas Müller con el Bayern Múnich desde su debut en aquel 2008 hasta nuestro presente. Primero que nada hay que empezar por los orígenes. Nacido un 13 de septiembre de 1989 en Weilheim, Baviera, esto en Múnich, Alemania. Crecido en el pueblo de Pal, a unos 50 kilómetros de Múnich, desde pequeño demostró y obviamente reflejó el amor, la pasión por el Bayern Múnich. Esto lo reflejaba desde muy niño, su sueño era jugar en el equipo de sus amores y lo consigue. Pero obviamente tendría que empezar por un proceso. Y es de comenzar a jugar en el modesto TSV Pal, que estaba en el club de su pueblo, a los 4 años de edad. Pero obviamente comenzaría su carrera poco a poco. Y esto lo haría con el TSV Pal a la edad de 4 años. Y en una temporada, como dato curioso, marcaría 120 goles de los 165 que el equipo juvenil marcará en la temporada. En los 2000, a la edad de 10 años, fue descubierto en un torneo local, un torneo llamado Mercut Cup. Esto por un ojeador y que lo incorporaría a nada más y nada menos que a la cantera del Bayern Múnich. Progresando de a poco en las categorías inferiores, logró escalar entre la sub 15, sub 16, 17, etc. Hasta que llegaría a la sub 19, donde fueron subcampeones de la liga. En el 2007 fue promovido para jugar en el Bayern Múnich 2, donde destacaría principalmente con 15 goles en 32 partidos jugados, en ese entonces en la tercera división de Alemania, donde se encontraba el equipo. En esas fechas se consolidaría por esa inteligencia táctica y por esa capacidad de entender los espacios. De hecho, se definió tal cual su estilo de juego como un
Raumdeuter, es decir, un intérprete del espacio. Entre las características personales que le podemos encontrar a Thomas Müller tenemos que un carácter y un humor bastante notorio, bastante conocido. Seguramente lo has visto con los videos que sube de la Champions cuando jugaba contra un equipo, específicamente contra uno en particular que es el Barcelona, o por ejemplo en los partidos de Liga, o cuando se subió el documental que suben del Bayern Múnich, del ganador del sextete, pues salen algunos clips en los que justamente muestra esta personalidad. Yo no me acuerdo de uno que no es del documental, pero que es por aparte, uno en el que está enfrente de un caballo en su establo y está imitando al caballo. Entonces parte de la personalidad que este hombre tiene y que se le ha reconocido por muchísimos años, obviamente. A nivel físico también ha sido sorprendente esta durabilidad que tiene durante los años que ha transcurrido, y es que viene del hecho de tener un aspecto físico bastante delgado, una complexura. No, la verdad no sé cómo se dice la palabra, ya se me olvidó. De acuerdo con él mismo, lo refleja como tengo muy poca masa muscular que ningún rival puede golpear más mis músculos porque simplemente no existen, porque simplemente no están ahí. Entonces él tiene una complexión, ya por fin la encontré, una complexión bastante delgada, lo cual obviamente esto, de hecho con lo que dice, pues también le da esa personalidad o le da ese estilo que justamente tiene Thomas Müller, y que además lo hemos visto por muchos años. Es un jugador que pasaron las temporadas y físicamente no cambiaba. Eran muy exacto, muy escasos los cambios que tenía. Obviamente la mayoría pues eran cuanto faciales, porque obviamente la edad no te va a dejar mentir en ningún aspecto, a menos de que te pongas botox o algo por el estilo. Pero en cuanto a él, era muy natural, era muy conocido por ser así, entonces es parte de su estilo de vida. Llegaría entonces la época más gloriosa para Thomas Müller, y es que en un 2008 llega su oportunidad. Militó en el Bayern Múnich, estuvo desde la temporada 2008-2009 hasta la 24-25. 25 años estuvo únicamente en el Bayern Múnich, esto ya tomando inclusive en cuenta las categorías inferiores. Estuvo toda su vida jugando para un solo club. Su debut llegaría en el año 2008 bajo el mando de Klinsmann, como relevo o recambio de Miroslav Klose en la Bundesliga en el partido contra el Hamburgo, y su debut en UEFA Champions League llegaría un año después, en el 2009, marcando de hecho su primer gol en la competencia contra el Sporting de Lisboa, en el que, si no me equivoco, fue un partido que terminó 12-1 global. En total se tienen contabilizados más de 700 partidos, en los cuales registró entre 250 goles y 276 asistencias. Jugó un total de 503 partidos en la Bundesliga, siendo el jugador que más partidos de Bundesliga ha jugado en la historia. Tiene 150 goles, un récord de hecho, junto con asistencias que se estiman que fueron 211. De ahí también hay que decir que es uno de los jugadores que más partidos de Bundesliga ha ganado en la historia. 362 victorias ha tenido Thomas Müller desde su debut hasta su último partido en el 2025. Entre otros récords se tiene pues justamente el jugador con más partidos en la historia del club, 743, tomando en cuenta todas las competiciones. El mayor récord de partidos en la Bundesliga, como bien lo mencionaba, 503. En total, Thomas Müller ganó la nada despreciable cantidad de 34 títulos. Un total de 13 Bundesligas, siendo por cierto el jugador alemán con más Bundesligas en la historia. Tiene 2 UEFA Champions League 2013 y 2020, 6 Copas de Alemania, tiene 8 Supercopas alemanas, 2 Supercopas europeas y 2 Mundiales de Clubes, incluyendo obviamente 2 tripletes y el famoso sextete del 2020. Thomas Müller en su última etapa pues obviamente se vio este impacto, ya que tuvo menos minutos en la última temporada 24-25, solo 12 titularidades en 36 partidos disputados. Esto obviamente se suma a los partidos que también jugó del Mundial de Clubes, que de hecho se extiende su contrato hasta agosto para que justamente pueda disputar el Mundial de Clubes, y su último partido oficial fue en la derrota del Bayern Múnich contra el Paris Saint-Germain ese 5 de julio de 2025. Y es feo, porque no solamente fue el último partido de Thomas Müller con la camiseta del Bayern, fue un día después de mi cumpleaños. Imagínate qué golpe tan horrible fue eso. Thomas Müller tendrá una huella bastante importante en la historia del Bayern Múnich, y también en la historia de la Bundesliga, en la historia de Alemania. Aún así es un jugador que ha demostrado garantías completamente. Ha demostrado gallardía, ha demostrado destreza, ha demostrado
todo lo que representa un jugador que tiene que tener el ADN Bayern Múnich plasmado al 150%. Es un jugador que ha sido de esas grandes perlas que se tienen en el Bayern Múnich. Justamente en videos pasados hemos hablado de la cantera, pero creo que también este es el ejemplo, ¿no? Un jugador que claramente tiene el amor y la pasión por el Bayern Múnich, que ha sido ese jugador que ha demostrado que puede estar en las buenas, en las malas y en las peores, y que jamás se va a rendir, que jamás va a desistir, que jamás va a dejar de luchar, y que va a demostrar que está hecho para competir al 100%, así sean 10 minutos o 90 minutos completos o 180 minutos o el tiempo que tenga que competir mientras sea un partido del Bayern Múnich, mientras sea un partido con la selección alemana. Ya tuvo este primer cierre de ciclo, ya se retiró con la selección de Alemania, posiblemente en 1 o 2 años ya estará retirándose como futbolista profesional, seguramente cumplirá su contrato con el Vancouver Whitecaps y de ahí se retirará formalmente Thomas Müller y estará cumpliendo una etapa bastante divertida, increíble, hermosa. Para mí es un jugador que representa justamente todos estos valores que acabo de mencionar. Y que obviamente se me están escapando más, ¿no? Posiblemente habrá gente que le encontrará otras características con las cuales se pueda sentir identificado con él. Mucha gente que lo tiene de ídolo completamente y está más que justificado. Es un jugador que lo ganó todo a nivel de selecciones, que lo ganó todo a nivel de clubes. Tal vez a nivel de selecciones le faltó ganar la Eurocopa, pero aún así es un jugador que aunque no ganara esos títulos tal vez, o en la cantidad que tal vez se le esperaría, aún así es un jugador que ha demostrado que tiene esas condiciones, esa calidad, tiene esa técnica, tiene ese regate, tiene ese estilo, tiene esa convicción para estar jugando los partidos como si fuera el último de su carrera. Y eso es lo que le ha dado ese signo o esa característica esencial que tiene Thomas Müller y que difícilmente se le ve reflejada en otros jugadores, más que nada hoy en día, pero que además ha demostrado que es un jugador que sí o sí va a estar ahí presente, que va a estar ahí cuando se necesita un líder, que va a estar ahí cuando se necesita un compañero, que va a estar ahí cuando se necesita una persona que vaya a pelear cada balón como si fuera el último de su carrera. Ahora nos va a regalar ese año y medio con el Vancouver Whitecaps, va a estar en la MLS donde va a tener un fútbol más relajado, va a estar más tranquilo, ya no va a tener esa presión tal vez de estar en un gigante como lo fue el Bayern Múnich, ya va a tener un poco más de comodidad, por llamarlo de alguna manera, y que aunque no haya sido un jugador que haya ganado premios de Best, que haya ganado balones de oro, que eso no, a final de cuentas no mancha su carrera, no desprestigia su carrera. Es un jugador que de hecho está infravalorado en muchos aspectos y que a final de cuentas Thomas Müller ha demostrado que es y seguirá siendo una de las grandes leyendas del Bayern Múnich. Aquí te invito en la caja de comentarios a que me dejes tu opinión con respecto a esto. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de Thomas Müller con el Bayern Múnich o tal vez con la selección alemana? O tal vez a lo mejor podemos aplicarlo de una manera diferente. Tal vez algún recuerdo que te genere algo negativo. Obviamente no con el fin de generar hate, sino con el fin de las risas de que en ese momento me enojé, pero a lo mejor ahorita ya lo veo con risa. Puedes hacerlo de esa manera. Déjamelo en los comentarios para que tengamos esa interacción, esa opinión, esa plática en los comentarios y pues recordemos a este jugador por las razones que fuere. Y obviamente es un jugador que cuando le toque retirarse, pues sí haremos su video respectivamente, a pesar de que ya no esté en la Bundesliga, a pesar de que ya no esté en el Bayern, pues sí estaremos haciendo su video justamente marcándolo como una leyenda, como lo que es un gran jugador. Y eso lo estaremos trayendo en su momento cuando toque que hacer ese video. Pero también tenemos otros videos en el canal donde justamente hablamos de leyendas, pero también hablamos de jóvenes promesas. Y también hicimos la segunda parte de los jugadores de la cantera del Bayern Múnich, que parece ser que podrían recibir su oportunidad o no. Aún así, las circunstancias pueden indicar que tal vez esta temporada sea la correcta. En ese video que tengo aquí puesto en pantalla vas a poder ver todo eso que tengo en mente de los jugadores que pasaron por el Bayern y algunos triunfaron y otros simplemente se quedaron en el camino. Así que gracias por ver este video, les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos viendo hasta el próximo video.